La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo reina y mora en sus corazones. Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora hemos de estudiar la bendita palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Fue escrita en el año 65 de Cristo más o menos, dirigida a Tito, quien fue el primer obispo ordenado, a la iglesia de los cretenses, escrita de Decápolis de Macedonia. Es llamada también epístola pastoral. Tito fue compañero y colaborador del apóstol Pablo. Tito, verdadero hijo en la fe, el apóstol lo deja en Creta para la corrección de algunas afecciones en la iglesia. En el capítulo 1 nos habla de la esperanza de la vida eterna, tema interesante de la predicación del siervo de Dios Pablo y el gran móvil de toda su vida, las glorias de la existencia, cuando el cuerpo haya sido redimido, el éxtasis del día en que lo mortal se revista de inmortalidad. En el verso 2 nos habla para la esperanza de la vida eterna, lo cual Dios no nos puede mentir. Él lo prometió antes de los tiempos de los siglos. Nos menciona que lo dejó en Creta a Tito para corregir las faltas, para corregir lo que faltaba y poner a ancianos con ciertos requisitos. Sin crimen, marido de una mujer, que tenga hijos fieles, no soberbio, no iracundo, no amador de vino, no heridor, no codicioso, sino amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente, retenedor de la buena palabra, que es conforme a la doctrina, y pueda exhortar con sana doctrina. Nos exhorta y nos alerta de los falsos maestros que son contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas. La iglesia cretense estaba siendo plagada de falsos maestros, aun cuando profesaban ser maestros cristianos, eran abominables. Verso 16, profesándose conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para buenas obras. Verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene, por torpes ganancias, ya que la iglesia en aquel tiempo se reunía en casas particulares. Dice taparles la boca a los falsos profetas, falsos maestros, no mediante la fuerza, sino por la vigorosa proclamación del Evangelio. Lo que hace mayor énfasis esta carta en las buenas obras, no que seamos salvos mediante las buenas obras, sino por su misericordia. Versos 3 al 5, no por obras de justicia, para que nosotros, habiendo hecho más, por su misericordia, nos salvó por el lavacro de la renovación y la renovación del Espíritu Santo, y justificados por su gracia, verso 7, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. El poder de una vida hermosa. Exhorta a los ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, madres, esclavos, a que sean fieles en las obligaciones naturales de su propio lugar en la vida, de manera que hallen en los cristianos de su religión. Capítulo 2, versos 1 al 14. Exhorta a los esclavos de aquel tiempo que sean obedientes, diligentes, fieles de sus vidas,
adornen la fe, esa fe que profesan. Tenemos una esperanza bienaventurada, mis hermanos, mis hermanas, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es el móvil de la vida piadosa en este mundo presente. Capítulo 2, versos 11 al 14, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Verso 13, que se dio a sí mismo por nosotros, para que redimidos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Nos habla de la autoridad civil. Es una principal virtud cristiana. Respeto a las autoridades. Amonéstales que se sujeten a los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén prontos a toda buena obra. Verso 1 del capítulo 3. Y a toda buena obra. Los ciudadanos del cielo debemos ser buenos ciudadanos del gobierno terrenal bajo cual vivimos. Las genealogías del capítulo 3, verso 9, tenían lugar prominente en la doctrina de los falsos maestros que por aquel tiempo infestaban a la iglesia de Creta y de Éfeso. Conocimiento esotérico, enseñanzas, doctrinas extrañas, basadas en interpretaciones abstractas de pasajes de las genealogías del Antiguo Testamento. Versos 3 al 10 dice, se rehúsan a hombres herejes después de una y otra amonestación. El que causa división, sea en doctrina o en práctica, después de corregirle, dice, rehúsa, evítalo. En el verso 12 dice y nos menciona a Artemas y a Tíquico, quienes debían de reemplazar a Tito en Creta. Verso 14 dice, aprendan a sí mismo los nuestros a gobernar en buenas obras, para los usos necesarios, para que no sean sin frutos. Verso 15, todos los que están conmigo, decía el apóstol Pablo, te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Esta hermosa carta pastoral también nos habla a usted y a mí. Que tengamos cuidado, mis hermanos, mis hermanas, de todo lo que nos rodea en estos tiempos. ¿Cuántos falsos maestros se están levantando, enseñando doctrinas de demonios, para que los que ya son redimidos sean estorbados, sean engañados y vayan tras doctrinas falsas de error, doctrinas que no llevan a vida eterna? Por eso el apóstol le dice a Tito que se aleje, que se rehúse, que evite esas malas enseñanzas. Mi hermano, mi hermana, tengamos cuidado de lo que oímos, tengamos cuidado de lo que vemos, porque en estos tiempos hay que ver y separar la luz engañosa de la luz verdadera. Porque muchos se están presentando como teniendo la verdad, pero están engañando. Y muchos, dice la palabra del Señor, que aún los escogidos van a ser engañados. Tengamos mucho cuidado de lo que en televisión, en internet están pasando, porque muchos están siendo arrastrados por el enemigo a sus falsas enseñanzas, a sus falsas doctrinas. Iglesia de Jesucristo, estemos alertados, estemos prestos a solamente a oír la voz del pastor divino, a escuchar las bellas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos ama con amor eterno.
No es que nosotros le hayamos buscado, Él nos encontró a usted y a mí. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra. Te ruego, Señor, que quede grabada en cada corazón, en cada vida, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ella y solamente a ella, a nada más, a nadie más, porque tú nos amas con amor eterno. Gracias, Padre. Te doy en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.